determinadas sobre lo que era el régimen del Assad, que no se comprende por qué Hezbollah interviene en Siria apoyando al régimen del Assad. Y esto crea una distorsión de la imagen de Nasrallah y quizás un menoscabo de su imagen en determinados ámbitos. ¿Por qué interviene Hezbollah en Siria? Es otro asunto, pero en fin, habrá que hablar largo y tendido sobre ello. Yo personalmente... Sobre tu opinión, claro, que ha perdido popularidad. Perdió mucha popularidad. Yo recuerdo que en el 2006 Hezbollah era un símbolo en Siria. Taxistas, niños por la calle iban con banderines de Hezbollah. Hoy por hoy, bueno, de hecho antes de ayer hubo fricciones, hubo enfrentamientos entre restos de Hezbollah, no sé si era cerca de la frontera con el Líbano, y miembros de la actual Fuerza Armada. Es decir, ha bajado mucho la popularidad porque fue un aliado de Bashar al-Assad. Y Bashar al-Assad, pues en los últimos años, desgraciadamente, dio muchos palos ciegos y oyó poco a su población. Entonces, yo creo que hoy le están... Hezbollah va a pagar. Sí, yo creo que también, que fue un error. Yo, 2011, 2012... 2011 sobre todo, cuando había manifestaciones pacíficas, Hezbollah entró en saco a apoyar a Bashar al-Assad, su mano derecha. 2012, bueno, entra un poco 2013. más tarde. Vale. Entra más tarde, sí. Pero bueno, eso es un asunto que ha perjudicado mucho a Hezbollah. Lo reconocen los dirigentes y los cuadros intermedios del partido. Siria tenía un apoyo en la población, pero un apoyo real. Y ese apoyo... No solo en Siria, en el norte de África, por ejemplo, cuando murió Nasrallah, ha habido mucha gente que se sentía penada porque tenían la visión de ese líder carismático, popular y que representaba, ya digo, una lucha contra un proyecto colonial, que se percibe así en buena parte del mundo árabe. Israel representa un proyecto colonial, por eso la opinión pública árabe es mayoritariamente contraria a lo que representa el Estado de Israel. Lo que pasa es que, lo que he dicho antes, la mayor parte de los gobiernos y regímenes árabes actúan de una forma que no va en línea de su opinión pública. ¿Sabes también una? Sí, yo creo que Hezbollah va a seguir debilitándose, sobre todo porque el camino del canal de suministro de armas de Irán está totalmente bloqueado, tanto en Irak como en Siria. Y el apoyo financiero, no sé si Irán tiene mucho interés en seguir prestándolo. Bueno, recordemos, hay una... Claro. Yo no coincido con la gente que denosta y piensa que Trump es un cretino. Yo creo que Trump es mucho más inteligente que buena parte de los dirigentes estadounidenses, sobre todo del Partido Demócrata, que es el que ha apoyado las carnicerías israelíes en Gaza. Y Trump dijo algo muy significativo. Cuando cayó el gobierno de los Assad, le preguntaron, ¿usted qué cree que está pasando en Siria? Dijo algo muy claro: Putin se ha cansado de perder dinero y de gastar dinero en este señor. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de Trump y otros muchos, Rusia llegó un momento que entendió que no le servía de nada mantener este régimen ni seguir apoyándolo. Y de hecho, si se dan cuenta, desde que se ha ido Bashar al-Assad a Moscú, solo hemos sabido de él una vez, un comunicado un tanto extraño que llamaba a seguir una carta un tanto extraña, que no sabemos de dónde salía, que no se le ha dado mucha difusión. ninguna, y no se ha vuelto a hablar de él. Los propios dirigentes de Hezbollah, Naim Qasem, el secretario general, no lo ha nombrado por su nombre en ningún momento. Después de caer al-Assad no ha hecho ningún discurso, que a lo mejor sí habría hecho Nasrallah, quién sabe, pero él no ha llevado a cabo ningún discurso lamentando con el nombre explícitamente la caída de al-Assad. E Irán tampoco ha dicho claramente que esté triste por la caída de al-Assad. Está contrariada porque ha perdido una capacidad de influir en la región de Oriente Medio, pero estamos oyendo hablar a generales o a políticos iraníes de su decepción con el régimen del Assad y con la idea de que el Assad estaba jugando a 2 o 3 bandas. Y eso lo llevan diciendo los iraníes desde hace bastante tiempo, de cómo al-Assad seguía manteniendo relaciones con servicios secretos israelíes, con los rusos, los asesinatos que han sufrido los iraníes, los ataques a sus convoyes, a la Guardia Revolucionaria en Siria,
los iraníes saben que ha sido muchas veces por información dada, no por al-Assad o por su entorno, sino por determinados representantes de los servicios de inteligencia sirios. Entonces eso ha creado esa imagen. Pero sí, Hezbollah, como bien ha dicho Munir, probablemente se seguirá debilitando, pero yo no sé hasta qué punto será débil como para dar una oportunidad a Israel a que nuevamente haya una campaña militar. Dos cosillas nada más, rápidas. Para dar la generosidad de Hassan Nasrallah. Hizo un intercambio de presos en el que liberó a todos los presos árabes de las cárceles de Israel, independientemente de que fueran drusos como Samir Kentar, egipcios, todos los presos. Después de la guerra de los meses que capturó, hizo un intercambio de presos, son todos los presos árabes. Y otro síntoma, el 7 de octubre, que empieza el diluvio de Al-Aqsa, el 8 mismo empieza a apoyar la guerra de Gaza, como han hecho también los yemeníes. Y es una guerra que a ellos les ha desgastado mucho, de hecho lo ha pagado con su propia vida. Pero dijo, la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué no ayudamos a Gaza? No porque se ayuda. Quería decir estos dos matices para dar semblanza a la grandeza. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, él dijo lo que no podemos hacer es no ayudar. Y la gente decía, ¿por qué te metes en una guerra en el norte para defender? Y él decía, lo que no... Es que yo creo que a tu genocidio... Israel a su alrededor ha creado 4 zonas. Una en el sur del Líbano, otra en la otra fachada de los Altos del Golán hacia Siria, otra es Cisjordania y la otra está en Gaza, y ahí está el plan de los generales. Entonces, está intentando crear unas bolsas de seguridad para Israel. Sí, bueno, claro, hay que decir una cosa sobre los acuerdos de paz. Israel tiene acuerdos de paz firmados con Egipto, desde los años 80, con Jordania, el Wadi Árabe famoso, y estos acuerdos de paz tienen una cosa muy curiosa, y es que siempre imponen que haya un espacio libre de armas y del ejército local. Está en el Sinaí no hay bases militares egipcias, no hay bases aéreas, por ejemplo, ni bases navales. En la zona circundante con el Jordán, en la parte jordana está desmilitarizada. Está desmilitarizada en la parte jordana, no en la israelí. Igual que la frontera con Egipto, lo mismo, está desmilitarizada la parte egipcia, pero no la parte israelí. Lo que quiere el régimen de Tel Aviv es hacer lo mismo con Siria y con Líbano. Quiere conseguir un espacio de terreno, 30-40 kilómetros, en la que no haya presencia ni del ejército libanés ni del ejército sirio. Por eso es toda esta campaña y todo este movimiento que lleva. Incrementar los asentamientos. Exacto, y luego a partir de ahí, en efecto, llevar a cabo la ampliación de asentamientos, que es la base del proyecto de expansión, sin ninguna duda. Sí, sí. En relación con, Hezbollah empezó a surgir cuando Israel invadió el sur del Líbano. ¿Por qué? ¿Por qué Israel invadió en aquel momento, que no es esta situación actual? Supongo que en su momento hubo difusión de las razones, pero a mí ahora no, por alguna razón. Israel no sería solo porque quería expandirse, no, como ahora parece que ya la cosa... entonces, ¿por qué fue? Bien, la razón aparente, o la razón del desencadenante, es el intento de asesinato de un embajador israelí a cargo de una organización palestina que Israel decía operaba desde Líbano. Recordemos, Líbano, el sur, estaba lleno de grupos armados, y algunos de ellos, no es que llevasen a cabo acciones contra Israel, sino era intercambio de ataques. Atacaban un día, bombardeaban, reaccionaban con un lanzamiento de misiles, y así estaban continuamente. Esto da lugar a que se lleve a cabo un plan que ya estaba preparado, que es la invasión del sur de Líbano. Y la idea oficial del Estado de Israel es hacer que todas esas milicias armadas que hay en el sur de Líbano se vayan más allá del río Litani, es decir, ese río que marca la diferencia entre más o menos el centro del Líbano y el sur. Entonces, hacer que del norte del Litani hacia arriba, del sur al sur del Litani no haya ningún grupo armado, ni siquiera el ejército libanés. Esos 30 kilómetros que estén libres de presencia militar, y así ellos aseguran que no habrá ataques sobre territorio israelí.
Recordemos, ninguno de estos grupos tiene, hasta ahora, porque Hezbollah ha demostrado en el último mes que tiene capacidad para enviar misiles con una distancia de 300, 400 kilómetros incluso, y de poner en peligro incluso Tel Aviv. Pero en aquel momento ni Hezbollah no existía, pero estas milicias armadas no tenían capacidad para lanzar misiles, por ejemplo, a 50, 60, 70 kilómetros de distancia. Entonces el cálculo israelí dice, si yo ocupo esta franja, va a ser imposible que ataquen el territorio que ocupamos en Palestina. Entonces a partir de ahí crean un ejército que llaman el ejército del sur del Líbano, que son libaneses, la mayor parte cristianos, pero con presencia chií, porque recordemos son zonas de mayoría chií, con población cristiana también, y alguna población suní, y este ejército es el que se encarga de mantener, desde el punto de vista israelí, la estabilidad en este territorio, con presencia militar israelí. Y esto da lugar a que surja este movimiento resistente, que es lo que se dice llamar Hezbollah. Hezbollah, a su vez, es una escisión en buena parte de Amal, que era el grupo predominante en la comunidad chií. Es que no me quiero olvidar, porque como empecemos a hablar de esto, mucha gente se va a perder, pero vamos, básicamente Amal, para que nos hagamos una idea, estaba dirigido por el imam Musa Sadr, que es el famoso de la desaparición en Libia. Líbano, por lo que hemos dicho antes, era un espacio donde el Estado era disfuncional y donde todo el mundo metía la mano. El Líbano de principios de los 80, finales de los 70, estaba lleno de espías israelíes, estadounidenses, de iraníes, de libios, de iraquíes, de sirios. Todo el mundo quería influir y tener su grupo de influencia. Y Libia, a través de Gaddafi, intentó tener también el suyo. Y en un momento determinado llaman a Musa Sadr a Trípoli a entrevistarse con Gaddafi y desaparece. La comunidad chií dirá siempre que fue raptado y asesinado por Gaddafi, y de hecho anualmente hacen una celebración para conmemorar la desaparición del imam Sadr en Libia. Hezbollah es una escisión de Amal porque consideran que no se oponen lo suficientemente bien a la ocupación israelí del sur del Líbano, y es cuando nacen estos grupos chiíes militantes que se encargan de dirigir la resistencia. Había bueno, no sé si había... Me gustaría un comentario. Me acuerdo que en una entrevista que hizo Hassan Nasrallah, la única entrevista que hizo en vivo con Al Jazeera, con Ahmad Mansour, y se metió 5 o 6 meses antes de la liberación del sur del Líbano, en el año 2000. Y le hizo muchas preguntas, es una entrevista muy interesante, le hizo muchas preguntas muy directas y respondió sin talazum, sin dudas en la respuesta. Y una de las preguntas fue de dónde saca Hezbollah su dinero. Seguro que lo habéis visto. Sí, la he visto, sí. Y respondió que gran parte en aquel tiempo, no sé si hasta el momento, pero en aquel tiempo fue lo que llamaba el Homs, es la quinta parte. Sí. Y pues no sé exactamente de qué va, no soy chií ni teólogo. Pero sí, es que muchos comerciantes chiíes, sobre todo, y en todo el mundo me imagino, que pagan como su renta de cada año la quinta parte al partido. Bueno, solo quería decir eso porque no es la única fuente de dinero del partido que es Irán, que también tiene sus propios recursos. Sí, eso de también, su propia población. No lo he dicho en el libro, pero sí, también una de las fuentes de financiación es el Homs o el quinto, y también otro impuesto especial, una especie de contribución en momentos de necesidad. De todas formas, es una cantidad importante, pero yo personalmente no creo que no es suficiente para pagar ese arsenal. Hemos visto que han utilizado cohetes y misiles de dimensiones brutales. Desde luego es una fuente de financiación, y hay otras, desde su punto de vista es lícito, están en un momento de resistencia y tendrán que buscar otras fuentes de financiación, pero sí, una de las fuentes es esa. Luego también las asociaciones de ayuda a los mártires, tanto dentro del Líbano como en Irán, y las contribuciones extras de comerciantes, sobre todo simpatizantes del grupo chiíes. Recordemos que hay una comunidad libanesa muy floreciente económicamente hablando en algunos países de África, del África central y del sur. Gente que tiene potencial económico y que ha enviado dinero a, por ejemplo, asociaciones
de ayuda a los mártires. Recordemos que el Hezbollah tiene un sistema, como hemos dicho antes, de ayuda social, y una de ellas es a los huérfanos y a los familiares de gente que ha caído en combate. Les dan un salario a las viudas y una ayuda continua a los huérfanos. Les pagan la atención sanitaria, la educación, etc. Y esos son fondos propios de la comunidad. De hecho, después de los últimos ataques contra el sur del Líbano, lo primero que dijo Hezbollah es: vamos a rehabilitar y a reconstruir la zona del sur del Líbano que ha sido derruida con la mayor rapidez posible. Eso, claro, hay que tener una financiación y unos fondos. Bueno, tenemos que concluir pues, también porque la librería tiene que cerrar, ¿no? Bueno, quien quiera puede adquirir el libro y también puede contar con la dedicatoria de su autor, de Iñaki, y darle las gracias sobre todo a Iñaki por el esfuerzo que ha hecho de venir desde Madrid. Él está muy ocupado para ilustrarnos con este enriquecimiento de visiones. Pues muchísimas gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia.